Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho de que te hayas animado una vez más a acompañarme un momento esta noche. Ven, acércate al fuego, ponte cómodo. Como siempre te ofrezco una taza de café caliente para que te relajes y despiertes tus sentidos. En esta ocasión me gustaría hablarte sobre humanidad y el ser humano. ¿Qué es humanidad? Cuando hablamos de humanidad, nosotros nos referimos a la esencia misma del ser humano, un rasgo que lo diferencia de entre todos los seres que hay dentro de la existencia. Como ya habíamos hablado antes, todo ser dentro de la existencia está compuesto por 12 de las 13 estructuras energéticas complejas que integran la propia existencia, y cada una de estas está orientada a manifestar de la mejor manera posible la esencia del ser, para que éste pueda desarrollar y alcanzar a cumplir con su propósito. Según su propósito dentro de la existencia, los seres se agrupan formando lo que conocemos como especies. Cada especie comparte las mismas características, incluso la manera y la forma en la que se manifiestan dentro de la existencia. Sin embargo, existen muchas especies de seres dentro de la existencia. Algunas llegan a parecerse a tal grado que se podría pensar que se trata de la misma especie. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿cómo diferenciarlas unas de otras? ¿Cómo reconocer cuál es cuál? Bueno, es ahí donde la existencia en su infinita sabiduría le dio a cada especie un rasgo que la hace única, especial, y que además constituye su razón de ser, y es su esencia misma, siendo en el caso de los seres humanos su humanidad. Dentro de la existencia encontramos los pilares esenciales, los cuales simbolizan la manera y la forma en la que se manifiesta todo lo que hay dentro de esta. Incluso los seres dentro de la existencia utilizan estos pilares esenciales para ser capaces de manifestar su propia existencia. Ahora, algo importante que debes de saber es que la esencia misma de cada una de las especies de seres que hay dentro de la existencia está conformada, según su propósito, por cierto número y tipo de pilares esenciales que, si bien no son diferentes a los que cualquier otro ser dentro de la existencia sea capaz de utilizar, la peculiaridad que poseen dichos pilares esenciales es que se encuentran más desarrollados en una especie de seres determinada, convirtiendo a cada especie de seres en algo único, especial, y les da ese rasgo que las diferencia unas de otras dentro de la existencia. Los seres humanos forman una especie de seres dentro de la existencia y como tal poseen una esencia misma, es decir, su humanidad, la cual está conformada por 7 pilares esenciales, y son los siguientes. El primer pilar esencial sería la capacidad de hacer lo correcto. Dentro de la existencia no hay otra especie de seres que se le compare al ser humano. Es el ser que tiene altamente manifestado este atributo. El segundo pilar esencial sería la capacidad de conectarse con todo lo que hay dentro de la existencia. Su conexión con las cosas es tan profunda, extensa, fuerte y sutil que puede ir de lo más alto a lo más bajo. El tercer pilar esencial sería la capacidad de llevar su propia existencia a través de sus vidas a todos los mundos que constituyen la propia existencia. Puede nacer, crecer, desarrollarse, vivir y aprender lo que necesite de un mundo y, cuando sea el momento, trascender al siguiente mundo, dando inicio a un nuevo ciclo. El cuarto pilar esencial sería la capacidad de llevar a niveles inimaginables su propia existencia y mantenerse de esta manera y forma tanto como sea su voluntad, pudiendo llegar a vivir así por mucho tiempo, incluso años o toda su vida. Esto puedes verlo por ejemplo en el caso de depresión, obesidad, inanición, cáncer, diabetes, hipertensión. Ninguna otra especie de seres dentro de la existencia es capaz de tal hazaña, solo el ser humano. El quinto pilar esencial, la capacidad de expandir su propia conciencia, incluso más allá de los 6 niveles de conciencia que todos los seres dentro de la existencia poseen, pero sin llegar a un nivel omnisciente. Se podría decir que está a un paso de conseguirlo, aunque nunca podrá dar ese paso. El sexto pilar esencial, la capacidad extraordinaria para ayudar y servir a sus semejantes, así como el ambiente que le rodea. El ser humano tiene altamente manifestado este atributo a tal grado que logra descubrir exactamente lo que se necesita para hacer crecer y desarrollar todo lo que hay dentro de la existencia, para que logre alcanzar a cumplir su propósito para el que fue concebido. Y el séptimo pilar esencial. Este pilar esencial es el más importante de todos los demás, y es lo que le da al ser humano su humanidad,
es su esencia divina, su divinidad, un rasgo que muy pocas especies de seres dentro de la existencia poseen. Comparten un mismo origen divino. Estos son los 7 pilares esenciales que conforman la esencia misma del ser humano, su humanidad, y es a través de estos que el ser humano logra manifestar su propia existencia. Por lo tanto, podemos asegurar que la humanidad es algo exclusivo de los seres humanos. Ninguna otra especie de seres dentro de la existencia la posee. Ahora, ¿el ser humano puede perder su humanidad? Y la respuesta es sí. Pero esto no ocurre de un momento a otro. Es como en todo lo que se manifiesta dentro de la existencia, es un proceso. En este caso, comienza en el momento en el que el ser humano pierde su camino, por voluntad propia, y de no retomarlo, su humanidad irá perdiéndose gradualmente. En el momento en el que un ser humano se convierte en espíritu maligno, pierde por completo su humanidad. Mientras el ser humano esté en búsqueda de su camino, mantendrá consigo su humanidad dormida. En el momento en que encuentre su camino, su humanidad despertará, y es a partir de aquí que empezará a manifestarse dentro de este para ayudarlo a crecer, desarrollarse y así alcanzar a cumplir con su propósito. Dicho lo anterior, es normal que surja la siguiente pregunta: ¿el ser humano puede recuperar su humanidad? Y la respuesta es sí, pero no será fácil, pues esto depende de que logre retomar su camino, y para esto deberá trabajar arduamente, sobre todo si estamos hablando de un espíritu maligno, que en este caso resultará difícil que lo logre, por no decir imposible. Desde el momento de su concepción dentro de la existencia, el ser humano ya trae consigo su humanidad, aunque dormida, pues como ya te he mencionado antes, la humanidad del ser humano despierta en el momento en que encuentra su camino y comienza a recorrerlo. Solo entonces podrá comenzar a desarrollar su humanidad a través de las experiencias que obtiene, ejerciendo su propósito existencial, convirtiendo con el tiempo su humanidad en una herramienta muy valiosa para que logre alcanzar a cumplir su propósito para el que fue concebido. Hoy en día muchos se preguntan, ¿el ser humano aún conserva su humanidad después de todo lo que ha pasado y estamos viviendo? Antes de intentar responder esta pregunta, debemos de tener claro algo. La esencia misma de una especie de seres no es solo el rasgo que la distingue de otras especies de seres dentro de la existencia. También refleja el crecimiento y desarrollo de la misma especie, en lo individual, en lo colectivo y en el ambiente que le rodea. Por ejemplo, sus avances tecnológicos, médicos, la manera en la que interactúa su comunidad o su gobernabilidad. Son en estas áreas donde nos podemos dar cuenta de qué tan desarrollada está la esencia misma de una especie de seres dentro de la existencia, que en este caso sería la humanidad del ser humano. Solo conociendo y comprendiendo lo que te he hablado esta noche, es que podremos intentar responder la pregunta: ¿aún conserva su humanidad? Y con esto terminamos. Espero que te sea de utilidad lo que te he compartido esta noche. Puede que ciertas cosas no las entiendas o comprendas del todo, pero descuida, sigue tu camino y un día lo harás. Por ahora es suficiente con que escuches, conozcas, aprendas. Así que sin más que decir, fue un gusto estar contigo. Ya seguiremos hablando en otra ocasión. Que pases buenas noches, descansa, hasta mañana.